Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy jueves 19:07 de la noche. Un verdadero privilegio de estar con ustedes y poderle traer esta conversación que tenemos ya semanalmente con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona nos da su tiempo, una persona muy versada en la información de lo que está sucediendo aquí en el país, y para nosotros es un privilegio contar con él y a la vez podérselo presentar a ustedes para que ustedes puedan tener una idea de lo que está, un poquito más clara de lo que está sucediendo aquí en el país. Para todos ustedes que nos acompañan, si es la primera vez, por favor, le invito a que se suscriban aquí al canal. Es un privilegio para nosotros poder contar con usted y, de hecho, pues lo más importante para nosotros es compartir el programa a la vez para que esta información pues pueda seguir fluyendo y llegue a personas que necesitan tener claridad de lo que está sucediendo. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con esta conversación con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada súper, pero súper especial, donde tenemos muchos temas que tratar y el corto tiempo, como siempre, es una espada de Damocles contra nosotros. Pero tenemos el beneficio y la gran bondad de contar con el doctor Frank de Varona, quien nos va a dar luz en todos estos problemas que están sucediendo, que nos están pisando el callo, como vulgarmente se pudiera decir. Frank, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por invitarme una vez más a tu programa, Gustavo. Un placer estar contigo como siempre. Es un honor. Frank, lo que está sucediendo no tiene parangón. O sea, están concluyendo tantas cosas a la vez que parece mentira hace 2 semanas, aunque alguien pudiera haberlo pensado, pero nada de la magnitud que estamos presenciando. Desde las cosas que sucedieron con el ataque preventivo que hizo Israel sobre Teherán, lo cual es totalmente justificado, porque esos tipos se la tienen jurada como las tienen jurada nosotros. Pero es como un destello, ¿verdad?, del cometa que va dejando cosas, y esa cantidad de cosas son las que nos están perjudicando a la larga a todos nosotros. ¿Qué lectura tú nos das de todo esto que está sucediendo? Bueno, francamente, me da pena decir esto, pero yo creo que estamos en peligro de una tercera guerra mundial, ¿no? Absolutamente. Porque de un lado tenemos a Rusia, China, que son aliados fuertes de Irán, y Corea del Norte es el eje del mal, ¿no? Estos países. Y ahora de contra tenemos a Erdogan, que es el dictador islamista radical de Turquía, que acaba de hacer unas declaraciones comparando a Benjamín Netanyahu como Hitler, no, peor que Hitler. Ha cometido más genocidio que Hitler. Y es extraño porque Turquía es miembro de la OTAN, un país aliado nuestro, pero odia a Israel profundamente y ha declarado también en un artículo largo que te envié, ¿no?, de todas las cosas que están pasando. Sí. Ellos quieren tener los armamentos de ellos, que ellos lo van a construir para no depender de Estados Unidos, de que le venda nada, ¿no? Quieren hacer cohetes balísticos de largo alcance, quieren hacer todo tipo de armamento, marina de guerra, etcétera, para no tener que depender de un solo arma que Estados Unidos le pueda dar, ¿no? Y esto lo hace porque son enemigos de Israel a muerte, porque él es un radical musulmán. Absoluto. Y siempre ha estado en contra de Israel, no es de ahora, todo el tiempo. Así que imagínate que ahora tengamos esos 4 países aliados, Corea del Norte, China, Rusia, Irán, y ahora tengamos un 5.º país que se vaya de ese lado, ¿no? Bueno, eso es un peligro hasta de una tercera guerra mundial, ¿no? Y entonces tenemos también, ahora acaban de anunciar, hoy, jueves 19 del 2025, que es el día de hoy, acaban de anunciar ahora por la tarde la vocera de la Casa Blanca que Trump va a esperar 2 semanas porque parece que quiere negociar, o la gente de Irán quieren venir aquí a negociar, pero
con Trump. Trump diría, si ustedes entregan todas las armas nucleares y nos permiten hacer inspecciones, nosotros, Estados Unidos, de todo lo que ustedes tienen, no hay guerra, no hay nada. Se acabó la guerra ya. Pero eso no lo van a hacer los iraníes. Irán está decidido con este viejo de 85 años, que es un decrépito Ali Khamenei, ¿no? Que es el ayatollah principal de ellos. Ese hombre, mira, aquí está la foto de él, mira, aquí está. Y con un artículo en español que te mandé también. Mira la foto del ayatollah, ¿ves? Sí, míralo aquí. Ahí todo lo que tú me mandas yo lo reflejo aquí. Y mira lo que dice. El líder supremo de Irán amenaza a Estados Unidos con daño irreparable. Y dijo lo siguiente: los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará sin duda daños irreparables. Así amenazó Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, Trump le había dicho que tienen que rendirse incondicionalmente. ¿Será que yo peco de ser escéptico o un tipo como me tacha mucha gente profeta del desastre o tantas cuestiones, ¿verdad? Pero yo no sé, acabas tú de mencionar algo, le están dando 2 semanas supuestamente para que vengan, para que hablemos de diplomacia, y la diplomacia debería estar por adelante para todo, porque estamos a riesgo de una guerra que nos va a dañar. Pero si ves la historia hacia atrás, por ejemplo, ese mismo escenario, cuando Japón le estaba metido en la Casa Blanca diciéndole, no, tranquilo, que aquí no va a pasar nada, que nosotros queremos la paz, y por el otro lado, cantando lo que pasó en Pearl Harbor. Y tú ves que la historia está trillada de ese mismo ejemplo en cada vez que va a pasar algo. Y nosotros seguimos comiendo de esto. Bueno, también Trump le hace falta movilizar más recursos de lo que él ya ha movilizado todo tipo de aviones, todos los aviones importantes de Estados Unidos, el F-35, el F-22, el F-16, hasta un portaavión Nimitz que estaba en el mar subchino lo ha traído al Medio Oriente. Hay 2 portaaviones y todos esos aviones que están movilizando a Estados Unidos, porque yo pienso que si Estados Unidos decide atacar Irán, Irán va a atacarnos a nosotros inmediatamente. Y entonces, si va a hacer eso, ¿sabes lo que tiene que hacer Trump? Si lo va a hacer, matar a la ayatollah. Él le ha dicho a la ayatollah, yo sé dónde tú estás y por ahora te dejamos que estés vivo, pero no ataques a nuestras tropas en el Medio Oriente. No los ataques, porque si me matan a un americano, te vamos a matar a ti. Pero a la ayatollah, ¿qué le importa si lo mates? Si es un tipo radical, islamita radical, que ha sido enemigo de Estados Unidos desde que tomaron el poder en Teherán en 1975, creo que fue 79, y metieron preso a toda la embajada americana, preso por más de 1 año, preso a todos los embajadores. Un acto de guerra cuando Carter era presidente, ¿no? Fue un acto de guerra absoluta, que debíamos ir a una guerra en este momento. ¿Cómo Estados Unidos va a tolerar que un país secuestre y meta preso a nuestros embajadores y los diplomáticos que había en Teherán? Y eso aguantó Carter, porque es un desastre. Eso, imagínate, Trump ha ido a la guerra ese mismo día, ¿no? Pero bueno, entonces Trump le ha dicho claramente a este ayatollah: yo exijo rendimiento incondicional de Irán, en una serie de mensajes que se conoce, que sabemos dónde tú te encuentras y por ahora te dejamos que viva, porque si nos hace algo malo, te vamos a matar. Así lo dijo. El otro tiene 85 años y contestó: todas las Fuerzas Armadas iraníes están completamente preparadas para defender el país y cuentan con el apoyo del gobierno. Pero bueno, ¿cuántos generales le han matado a Israel ya, no? La Mossad reunió a 14 generales de la Fuerza Aérea, 14, los citó la Mossad a una reunión como si fuera parte del gobierno de Irán, y cuando estaban los 14 generales, los mató a todos, de un golpe. 14 generales, los que dirigían, y por supuesto empezó a atacar los aviones, que ellos tenían aviones del Shah de Irán, los aviones nuestros, F-16, aviones viejos tenía, todo se lo destruyó ya, porque ellos han tomado control, pero ellos tienen como 2.000 cohetes muy buenos
que pueden apuntar con exactitud y ya han tirado 400 cohetes. Estados Unidos y otros países han ayudado a Israel y ellos con la defensa antiaérea a detener de los 400, solamente 40 han dado blanco y han matado a israelitas. Le destruyeron el Pentágono. Tengo entendido que tocaron a un hospital. Un hospital. Y hay niños y todos metidos ahí. Mira, hay algo que tú dijiste al principio. Estos tipos, Erdogan en Turquía, dicen que van a hacer sus propias armas porque no quieren depender. Fíjate esa parte que tú mencionaste y me trae a colación. Como nosotros aquí, bueno, lo único que nos falta es decir que hasta el papel sanitario dependemos de afuera. Este capítulo está aparte, pero si tú te pones a comprar, la gente que por necesidad va a las tiendas económicas, el Dollar Tree, Family Dollar, todas esas cosas que están, ¿verdad? Y que yo también me acuso, yo compro ahí también. Pero resulta ser que cuando tú ves cualquier producto, no solamente los que están hechos en China, que ya lo sabemos, sino que tú ves que la mayoría de todo ese counter de medicinas, de counter que están ahí, están hechas en Pakistán, y Turquía. en la India. Y Turquía también. Y claro, Turquía. Mi esposa los desodorantes y las pastas de dientes están hechas en Turquía. También. ¿Dónde estamos parados nosotros? Que inconscientemente, si el día que quieran hacer de verdad, no hace falta que nos tiren un cohete de afuera. Sí. El cohete está aquí adentro de nosotros en Berset. Y como le dije el otro día a una persona que tuve un programa con él, lo voy a repetir aquí. Dicen que han entrado 21 millones de personas. Quítame la mitad, 15 millones. De esos 15 millones, 14 millones y medio son gente decente, gente buena, gente que tiene buenas intenciones. Pero 500,000 son delincuentes o que están preparados, proactivos para atacar este país. 500,000 personas son muchos aquí adentro, Frank. Sí, claro, y han en la frontera abierta 4 años con el régimen anterior han entrado miles de chinos de edad militar, de China comunista. Nosotros vamos a pasar en esta situación, vamos a pasar el Niágara y sin bicicleta. Sí, con una cuerda floja. Pero mira, una cosa que puede hacer, que Trump tiene que pensar bien lo que va a hacer y por eso ha movilizado, como te digo, un portaavión, el Nimitz y todos estos aviones que está llevando a esa área para proteger. Nosotros tenemos entre 40,000 y 50,000 soldados americanos en 19 bases. Esto tú lo tienes, lo vas a enseñar en pantalla. Ahí está, eso lo mandaste tú, claro que sí. Ahí está, pero mira todos los países donde nosotros tenemos bases militares. En Cipros, en Turquía tenemos una, en el país que es de Turquía, en Siria tenemos bases, en Jordania, en Irak, en Kuwait, en Bahrein, en Qatar. Qatar es un estado terrorista malo y sin embargo la base militar más grande del Medio Oriente está en este estado, Qatar, un estado malísimo. Los Emiratos Árabes, Omán, Arabia Saudita y bien al sur de Djibouti, que es un país pequeñito, ahí hay también una base militar. Y son 19 bases militares, 40 o 50,000 soldados. Si Trump entra en esta guerra y permite que la Ayatollah le mate 2, 3,000, 4,000 soldados americanos, cuando vengan las elecciones de término medio, le parten arriba a los demócratas socialistas, comunistoides, y le dicen, mira, no iba a ir a guerra, mira los muertos que hay. El que nos juró y nos prometió de que no íbamos a entrar en ninguna guerra. Así mismo. Mira, hay una cosita más, tú acabas de mencionar un portaaviones, el famoso portaaviones Nimitz. ¿Qué clase de situación tiene que estar habiendo cuando ese portaaviones está cumpliendo 50 años de vida y ya está a punto de ser retirado y lo han mandado al frente? Óigame, algo hay dos portaaviones. Claro, pero menciono el Nimitz, hay otros que están por ahí, ¿verdad? Pero el Nimitz sí, ya iba de salida, la tripulación ya estaba para ser descargado, para desincorporarlo, porque en meses cumplen los 50 y lo activaron y lo mandaron para el frente. Sí, que la cosa es seria. Bien seria, y lo serio es también, con esta frontera abierta, Irán tiene lo que llaman sleeper cells, que ha metido dentro del país. Bueno, Irán fue acusado de querer asesinar al candidato Donald Trump. Lo estaban buscando para matarlo.
El FBI lo sacó. Y te los quieren seguir matar también. A él lo estaban buscando, no, lo siguen buscando. Lo siguen buscando y se tiene que cuidar mucho porque el presidente se mueve a muchos lugares y su vida está en peligro. Y si vamos a una guerra, olvídate, todos esos iraníes que están aquí infiltrados, gracias al régimen anterior que lo dejó que entrara, los chinos que están aquí, miles de chinos de edad militar que han entrado, toda esta gente mala que están aquí, pueden, porque tú que tengas una bomba atómica dentro de Estados Unidos, la detonen acá adentro, sin que venga de afuera. Oye, y China tiene cohetes hipersónicos que no se pueden parar, porque Trump va a construir a un costo de billones de dólares lo que llama el Golden Drone para proteger el país, pero no lo tenemos todavía. No. En esta ley que quiere pasar, hay varios billones para comenzar ese escudo de y aún con el dinero en la mano, eso no se hace de la noche a la mañana. No, en este momento no lo tenemos. Y sin embargo, China y Rusia tienen cohetes hipersónicos que penetran nuestras defensas. Bueno, nosotros también podemos destruirlo a ellos igual, ¿no? Sí, pero la palabra es esa, destruirnos mutuamente. Oye, es que el peligro de una tercera guerra mundial está ahí mismo. Con Ucrania andando, con Taiwán andando y ahora con lo del Medio Oriente, ¿no? También. Pero bueno, estamos de verdad en un gran... Y también Irán tiene capacidad cibernética para detener los oleoductos de gas y petróleo, el agua en Estados Unidos. Irán, como Rusia, como China, como Corea del Norte, tienen esa capacidad. ¿Tú te acuerdas que se cerró el Colonial Pipe? Eso lo hicieron en Rusia. Los rusos no lo hicieron. De Virginia a Georgia paralizaron el Colonial Pipe que traía petróleo y gas. Y por una semana, todos esos estados no tuvieron gasolina ni petróleo. Ni gas ni petróleo. Y eso no lo pueden volver a hacer. Y por eso le decimos a los que nos escuchen, oiga, tengan en sus casas bastante agua, como si fuera un huracán que viene, bastante agua, bastante comida. No, es un huracán que ya está aquí a la vuelta. Imagínense que es un huracán categoría 5 que está dando vueltas cerca de aquí de la Florida. ¿Y qué dirían ustedes a todo el mundo a comprar? Háganlo ahora, porque si nos cierran estos oleoductos, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Medicina también, hay gente que le hace falta medicina para sobrevivir, ¿no? Todos los días tienen que tomar una píldora de algún lugar. En muchos lugares, yo creo como China, que sería el momento oportuno de entender. Preparémonos simplemente con la esperanza de que no, pero nada más que el que tenga dos dedos de frente y vea el Nimitz, un portaaviones que se va de fuera, que ya está obsoleto, que lo van a retirar con honores porque había una fiesta para eso y lo activaron y lo mataron al frente. Algo te está diciendo, prepárate, porque si aquí se están preparando y tú no tienes agua, te van a agarrar de atrás para adelante. O sea, no es que vamos a pasar el Niágara sin bicicleta, vamos a pasar el Niágara sin bicicleta y en cueros. Sí, que si no entendemos la gravedad de lo que está pasando, sí, después nadie se queje. Mira, Estados Unidos en este momento está moviendo F-16, F-22, F-35 y C-17. Lo está moviendo masivamente hacia el Medio Oriente. Y por supuesto, ¿por qué hacen eso, no? Porque si vamos a una guerra, si Trump va a entrar en guerra, tiene que matar a la Ayatollah y hacer un cambio de régimen. Porque si la Ayatollah está vivo y ordena a las fuerzas que tiene todavía, y nos matan 3.000, 4.000, 5.000 americanos, aunque ganemos la guerra, Irán ya se convierte en un país libre, que sería una gran cosa para el mundo entero. Los demócratas van a decir, mira cómo mataron por culpa de él, no debía haber ido a la guerra. Y esta guerra es muy necesaria porque como el pueblo americano 75%, 80% apoya que Irán no tenga armas nucleares. Y si no las quieren entregar por las buenas, ahora da un plazo de 2 semanas más, pero yo creo que el plazo no tanto es para que ellos negocien, sino para nosotros mover más armamento, más aviones. Yo espero que sea así, porque... Sí. Yo creo que lo hace también por esta razón. No solo, él sabe que los iraníes no van a parar de construir armas nucleares. Él lo sabe. Lo que quieren ahora venir 2 semanas
para detenerlo, seguir demorando, seguir viendo si ellos se pueden recuperar. Pero eso, con ellos no funciona eso. El ayatollah mientras esté vivo, va a querer... Oye, ¿cuántos americanos no han matado a este ayatollah? Había una base militar con Reagan de presidente en el Líbano, con 300 y pico de marines y 50 franceses en esa base. Irán metió un camión bomba y los mató a todos los marines, 300 y pico de marines muertos por Irán. Y 50 franceses que estaban ahí también murieron también. Y desde entonces Irán estaba matando americanos en todas las guerras. Los que matan de ellos mismos allá adentro porque no comulgan con la fe religiosa que ellos tienen o ese estado dictatorial, y de sus mismas gente los matan. Así es, así los matan a todos. Yo sé que meter miedo no es bueno. Y aquí no estamos metiendo miedo, estamos hablando de una realidad de peligro que estamos enfrentando, que está aquí delante. El problema está ahí, y nosotros, el que no quiera verlo, que después no haga como el avestruz, corre y meta y deje la cola afuera, no, le van a dar tremenda patada. Sí. Bueno, lo peor que puede pasar es que no haya nada malo. Bueno, pues te quedaste con el agua en tu casa porque hay huracanes. Y dice que esta temporada de huracanes va a ser peor que la del año pasado. Y siempre está en una categoría 3 dando vueltas, una 4 dando vueltas. O sea que esta agua y comida te va a hacer falta si hay huracanes. Y si no hay guerra y no nos quitan el agua, no atacan los oleoductos de gas y petróleo, hay gasolina, perfecto, Dios nos ayudó. Pero ya estás preparado por si la desgracia nos viene, ¿no? Mira, ¿cuál es el eslogan del movimiento MAGA? America First. Y la verdad es esa. Y para que haya una América primero, América tiene que tener a todo el mundo en control. Porque si el mundo no está en control, aquí no hay ninguna America First porque nos las van a quitar de las manos. Así que el término America First empieza porque lo de afuera tiene que estar en la raya. Y si no lo hacemos, empecemos aquí, mira, unas recomendaciones. Deje de comprar cosas, dejemos de comprar cosas de afuera, de China, aunque nos cueste medio peso más caro, pero claro. Óigame, hasta la pasta de dientes. Sí, bueno, Trump siempre ha querido que todo eso se empiece a hacer en Estados Unidos, para no depender de China ni de... La India es un país aliado, la India no tenemos problemas, pero Pakistán ahora mismo se unió a Erdogan para amenazar a Israel con un ataque nuclear. También esa parte, oye. Y gracias a la India, que es enemigo, aliado nuestro, una democracia muy buena que tienen en la India, y aliados fuertes de Estados Unidos, le dijo a Pakistán, ni te metas en Israel, porque aquí estamos nosotros para defender a Israel también. O sea, es bueno tener un aliado, y la India ya tiene más habitantes que China, ¿no? Un país enorme de grande. Y gracias a Dios, con una democracia efectiva, y que son aliados nuestros, ¿no? Mucha pobreza en la India, pero ha mejorado la economía también con el tiempo, ¿no? Porque tenían gente socialista, siempre la Gandhi y todo el partido de la Gandhi, Indira Gandhi, eran socialistas y la economía no avanzaba con el socialismo. Pero ya ellos han abandonado el socialismo, tienen un gobierno más o menos capitalista que funciona. Pero bueno, mira, y todo esto que está pasando, esto comenzó el viernes, junio 13. El viernes, junio 13, es cuando Israel ataca a Irán. Ese mismo día, ¿qué estaba ocurriendo en Estados Unidos? Junio 13. Los comunistas de aquí hicieron ataques a 2,000 ciudades, todas al mismo tiempo, planeado por el Partido Demócrata, hay que decirlo, marxista ya. Porque quienes controlan el partido son marxistas. Me da pena decirlo porque en una época era un partido de centro izquierda, pero ya no lo es. Ya este partido está controlado ¿por quién? Por Bernie Sanders, por Alexandria Ocasio-Cortez. Esos son los líderes del partido hoy en día, que son islamistas radicales y comunistas. Y eso ocurre al mismo tiempo que la guerra esta va a andar. Y de pronto en 2,000 ciudades, incluyendo Miami, aquí frente a la Torre de la Libertad, había miles de gente demócrata de aquí de Miami manifestando en contra de ICE, de la policía que está atacando a los criminales de este país. Manifestando aquí, manifestaron en Naples, en todas las ciudades conservadoras de la Florida estaban manifestando, porque en todas las ciudades siempre hay un grupito demócrata. No es muy grande, pero hay.
Gracias a Dios. Estos tipos tienen una capacidad de movilización y tienen conciencia de su partido y de su ideología, que no la tenemos acá. Y tontos útiles que les lavan el cerebro y lo tienen ahí con letrero. Absolutamente. Porque yo conozco mucha gente que no son comunistas, pero han visto CNN y le dice todo el tiempo CNN, Trump es Hitler, Trump es Hitler. O tú quieres, si tú crees que Trump es Hitler, tú quieres que siga el poder Trump. No. ¿Cómo tú quieres un Hitler en el poder? No. Y esto es lo que dicen todo el tiempo y la gente le lava el cerebro porque no miran Fox News, no miran Newsmax, nada más que ven la prensa socialista, marxista, que es la que tenemos aquí. Todos los canales de televisión, CNN, ABC, NBC, todos estos canales se han vuelto comunistas, controlados por los comunistas y son aliados del Partido Demócrata Comunista que existe aquí. Y entonces todos los que los dirigen, mira, yo estudié eso, bastante lo he estudiado porque he hablado de eso en la radio también. Y hay un artículo buenísimo que se llama Protesta o Insurrección, es el nombre del artículo, ¿no? Sí. Y en ese artículo habla de cómo China comunista está aquí dando dinero. México está bravísimo. La comunista mexicana, porque la presidenta de México es marxista-leninista también, está bravísima porque la ley que quiere pasar Trump, el Big Beautiful Bill que le llaman, tiene que las remesas que van a Latinoamérica tienen que pagar ahora 5% de impuestos. ¿Tú sabes cuánto dinero le manda Estados Unidos a Latinoamérica cada año? 155.9 billones de dólares. Imagínate que pague 5% es dinero que nos entra aquí, que nos hace mucha falta también por los déficits que hay aquí. Pero México es el país que más recibe. Recibe México 64.247 millones al año y ha subido eso 10% del año, porque hay tantos latinoamericanos que viven aquí, que tienen familias pobres y vienen aquí a trabajar para ayudar a la familia. Bueno, eso es muy bueno que ayude a su familia. Claro, pero nadie está objetando eso. Nadie está objetando eso. Y que paguen el 5% y manden dinero a los familiares, que son pobres, les hace falta el dinero. Pero oye, tú tomas una Coca-Cola aquí, tú pagas impuestos por la Coca-Cola. A ti te dan algo gratis aquí que tú no tengas que pagar impuestos. Pues ¿por qué no la remesa, verdad? No, gratis se murió una semana antes que yo llegara aquí a este país. Mira, este chart, que yo creo que le mandé el artículo a ti, que lo puedas poner. Mira el chart aquí. De todos los países de Latinoamérica. Míralo ahí, el mapa. Ahí está el mapa. Fíjate la cantidad de dinero que va Brasil, que tiene un presidente comunista, Lula da Silva. Brasil coge 4.304 millones al año. ¿Por qué hay que darle dinero? Que paguen su impuesto. El brasileño que está aquí, bueno, ayuda a su familia, paga el 5%. ¿Por qué no? Aquí no meten impuestos hasta por respirar. Así que eso es importantísimo. Y lo triste de esto, que lo he investigado bastante. Solamente bajo el concepto del término fuga de capitales. ¿Qué cantidad de millones mencionaste ahí que se van de aquí? Tienen que 156 billones de dólares. Y una cosa, en la economía, yo estudié economía, estudié 4 años economía también. El dinero circula muchas veces. Por ejemplo, tú echas gasolina aquí y pagas la gasolina. El dueño del garaje compra comida. Lo que pagó de la gasolina va para comida. El de la comida va a comprar unas gomas. Y este dinero, este dólar que empieza a circular aquí, circula muchísimas veces y mueve la economía. Porque entonces un dólar circula por todas partes, ¿no? Pues cuando va para Latinoamérica no circula más aquí, ¿no? Pero mira, lo triste también, algo que hay que denunciar también, tenemos al gobernador de California. Y le puse una foto decente, no una foto mala. El próximo presidente de los Estados Unidos. Él quiere ser presidente de Estados Unidos. Bueno, este hombre, es inconcebible que tú seas gobernador de California, como es él ahora, y está dándole dinero a organizaciones que están quemando su estado por todo el estado. O sea, el gobernador le está dando dinero a estas organizaciones comunistas que hay en este país para que quemen las ciudades. ¿Cómo es posible que un gobernador quiera que le estén ardiendo las ciudades que él gobierna, ¿no? En California. Pero mira, hay 5 grandes organizaciones que reciben dinero. Te voy a decir cuánto dinero le dio
73.6 millones de dólares. ¿De dónde? De los contribuyentes de Arizona. No es el dinero de él, es dinero de los que pagan impuestos, ¿no? Y le da a 5 organizaciones 73.6 millones. Una se llama Immigrant Legal Resource Center, 29 millones. Immigrant Defender Law Center, 19 millones. Y estas dos, ¿qué es lo que hacen? Defienden a criminales, a violadores de mujeres, a traficantes de droga, con dinero ¿de quién? De los propios taxpayers. Pero algo peor, hay otras más que le da dinero. Hay una que se llama Coalition for Humane Immigrant Rights. A este le dio, tiene un presupuesto de 34 millones al año de presupuesto. Le dicen Chilpa. Fran, aquí bajito, que nadie se entere de esta pregunta, pero ¿de verdad tú crees que el pueblo vota por esa gente en las elecciones? No, ¿Esta gente hacen alguna cucaramácara para estar ahí? Lo han hecho siempre. Le han robado la elección de Trump del 2020, eso está más que probado. Pero lo interesante de esto es que estas 5 organizaciones, que él ha reportado 73.6 millones de dólares de los contribuyentes de California, esto le dan por abajo de la mesa a él dinero para todas sus campañas políticas. Eso es un kickback. Eso ha cometido este hombre felonías múltiples. Nada más que por eso debe estar preso por vida. Olvídate que está con los comunistas también, ayudando a los comunistas. Este hombre debe ir preso. Es un delincuente malo y te quiere postular para presidente. Chicos, Trump tiene que ponerse duro con Irán, si es que vamos a ir a una guerra ahí, que acabe con la ayatollah, que cambie un régimen, que ponga un régimen decente de Irán, que se lo merece. Pero tiene que ocuparse de los criminales internos que tenemos, que es el partido marxista, leninista, demócrata. Siento decirlo, pero es la verdad, eso es lo que es. Frank, nos quedan 10 minutos. Voy a cerrar inmediatamente y dejarte a ti para que nos dé la luz final. Amigo, estamos en un punto de no retorno. Tenemos una realidad por delante. A la conciencia suya, usted tiene que apelarse a sí mismo y a las condiciones de fe que usted tenga, encomiéndese. A las 11,000 vírgenes que hay, aunque Dios bien claro, Jesús dijo, el único camino para llegar a Dios soy yo, el camino soy yo, no los demás gente. Pero si usted cree en todas estas cuestiones, a quien usted cree, órele, porque lo que estamos por presenciar, que se va a definir en las siguientes 2 semanas, depende el futuro de todos nosotros. Así que esperemos que salgamos con bien y que la idea del presidente prevalezca y que se haya una prolongación de futuro vibrante para todos nosotros y nuestra descendencia. Espero que sea así. Les deseo lo mejor a todos. Fran, todo tuyo. De verdad, disculpa que estoy muy emocionado para este programa, pero es que no es para menos. Lo mejor que se ha dicho hoy es lo que tú acabas de decir. Tenemos que rezarle a Dios por la paz mundial y que proteja a los Estados Unidos y al presidente que tenemos y a todos nosotros que vivimos aquí. Nosotros vivimos aquí, ya yo soy mayor y tú igual. Tenemos aquí hijos y nietos también, que queremos que tengan una vida larga, no que venga una guerra mundial y acaben ellos mal. Mira, la otra cosa que quería mencionar, ¿no? De lo que estaba mencionando de los demócratas que están apoyando a estas organizaciones, son 645 organizaciones, 475 organizaciones demócratas, todas dominadas por comunistas, que reciben al año millones y millones de dólares del gobierno anterior y de California. Y que de pronto, aquí está el mapa, en 2,000 ciudades de Estados Unidos, en 2,000, todas al mismo tiempo, empiecen a quemar y atacar a los policías de ICE, que ¿qué es lo que está haciendo ICE? Cogiendo a drogadictos, cogiendo a secuestradores de mujeres, a violadores de mujeres, a gente que trafica con droga, con tráfico humano, a gente que mata. Eso es lo que está haciendo ICE. Eso es lo que fueron a hacer a Los Ángeles, a coger a esta gente, y en 2,000 ciudades financiadas, todas al mismo tiempo. No Kings le llamaron, que no queremos rey. Aquí no hay ningún rey, nunca ha habido un rey aquí. Y Trump no es rey tampoco. Pues le llamaron a estas manifestaciones no King, que no quieren reyes, acusando a Trump de ser un Hitler, un rey, que no lo es y no lo ha sido nunca. Todas al mismo tiempo. Mira, Glenn Beck, que está súper claro, igual que tú y yo, dice marxista, anarquista,
radicales de izquierda, islamistas, trabajan juntos para destruir el capitalismo de aquí y del occidente. Y esto está ocurriendo aquí y en otras partes del mundo también, porque hay una alianza a nivel mundial entre islamistas radicales y los comunistas. Y nos llama a nosotros, en Irán le dice Estados Unidos, the big Satan, el gran Satanás. Y a Israel le dicen el pequeño Satanás. Y están unidos a todos. Y hay unas manifestaciones por toda la nación y en todos los lugares que están gobernando los demócratas, el gobernador de Illinois, la gobernadora de Nueva York, toda esta gente están en contra de los policías ICE y Trump tiene que ponerse duro porque hay una ley que tú no puedes interferir con los policías de ICE. Y si tú interfieres, bueno, chicos, pues lo siento mucho, arresta a Gavin Newsom, arresta a la gobernadora de Nueva York, arresta al alcalde de Chicago, que está interfiriendo también. Cuando tú metas preso a 4 o 5 de estos, el resto va a decir, oye, yo no lo puedo hacer más. Hay una vietnamesa, oye esto, alcaldesa. De Boston, de Vietnam, por tu vida. No puede ser más comunista de lo que es, ¿no? Mírala ahí. Ahí está el retrato de ella. A esta meterla presa también. Cuando tú empieces a meter a todas estas personas que están interfiriendo con los policías que están de ICE, que están tratando de ayudarnos con todos estos criminales. Hay 300,000 criminales que Biden y Obama dejaron entrar con la frontera abierta. ¿Y tú sabes cuánto entraron hace un año por la frontera abierta? 75,000 hace un año entraron, en mayo del año pasado. ¿Sabes cuánto entraron en este mayo? 0. De 75,000 hace un año a 0. Y todavía Trump no ha pasado la ley para buscar más policías de ICE y para tener dinero para reforzar la frontera. Con lo que tenga, con los policías que tiene, que le hace falta más policías, han hecho este gran trabajo. Así que eso es lo que hay que hacer. Trump tiene que ponerse. También Soros lo quieren encauzar. Claro, él debe ir preso hace años. Tengo un artículo aquí buenísimo de cómo Soros y la Fundación Rockefeller han estado ayudando a todos estos revolucionarios de Hamas, pro Hamas, en todas las universidades. Tremendo artículo tengo aquí de eso. Y está metido Al Sharpton también, la lesbiana Randi Weingarten de la American Federation of Teachers, que es súper comunista ella. Esa recibe un sueldo de $500,000 al año. Hoy. Está un latino, Anthony Romero, de AT, American Civil Liberties Union, que en una época era buenísima organización, buenísima era, ahora es comunista. Y el que la dirige, Anthony Romero, ¿sabe cuánto le pagan al año? 1.5 millones. Eso están incitando a que quemen las ciudades. Pero ellos están en aire acondicionado, cobrando esos sueldos extraordinarios. No digo yo. Y tirando a los que les pagan el sueldo a que quemen y ellos cobran su sueldo y están de lo más felices, porque las protestas estas, No Kings, tenían 475 grupos que recibían 34 billones al año de dinero y destruyendo la nación. ¿Cómo va a haber en 2,000 ciudades de nosotros? Es más que motines, esto es una insurrección comunista absoluta. Por toda la nación. Y tenemos las boinas de café de los que se llamaban The Brown Berets, así se llamaba. Eso también está involucrado. Tengo un artículo grande sobre las boinas de café que se dice en español. Y aquí en la ciudad de Miami, que a muchos demócratas se está debatiendo en este momento si la ciudad de Miami debe cooperar con ICE, con los policías de ICE. Que el gobernador le ha pedido a todas las ciudades que lo hagan. Pero aquí hay muchos demócratas en la ciudad de Miami. Y cada vez que tratan de pasar una resolución diciendo que la ciudad de Miami va a cooperar con ICE, se le aparecen, le llenan el auditorio los demócratas dando gritos y se echan para atrás y no acaban de pasar la ley. Aquí tengo un artículo grande. Frank, no, el tiempo se nos acaba. Amigo, depende de que nosotros entremos en conciencia. Lo que dijo Frank a su momento, reiterando mis palabras, encomiéndese a lo que usted, a su conciencia crea, pídale a Dios, porque depende no está en las manos de nosotros. Estamos atacados por todos los lados. Te deseo a Dios todos los días sí. Frank, muchísimas gracias a ti, te deseo lo mejor también. Tenemos que mantener en contacto. Por favor, sígueme mandando todo ese material que para mí no tiene precio el poder estar informado con toda esta cosa. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Amén. Amén.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still